Suena la alarma. No me levanto de inmediato. Me quedo unos minutos boca arriba, con las manos entrelazadas sobre el pecho y la cobija cubriéndome la mitad del cuerpo. Me imagino abriendo el correo y felicitaciones, su proyecto fue seleccionado. Después me veo en Quibdó ejecutando ese proyecto. Los niños sentados escuchando el cuento, las preguntas, las risas. También me veo llegando por primera vez a mi negocio. Levanto la cortina metálica, prendo las luces, espero al primer cliente. Entro a la ducha, el agua cae sobre la cabeza. Cierro los ojos. De pronto suena el teléfono. Contesto. Del otro lado me dicen, felicitaciones, su proyecto fue uno de los seleccionados. Sin darme cuenta, sonrío. Hasta estiro los brazos. Por un momento siento que esa llamada acaba de ocurrir. Salgo del apartamento. Mientras camino hacia el trabajo, sigo hablándome. No espero que alguien venga a convencerme de que puedo. Hace mucho tiempo entendí que esa tarea me corresponde a mí. Doblo la esquina. El semáforo está en rojo. Me detengo. Al otro lado también hay gente esperando. Mientras espero que cambie, vuelvo a pensar en eso. Esta semana ya me había pasado 4 veces. Antes ocurría 1 o 2 veces por semana. Ahora podía pasarme varias veces en un mismo día. Siempre era igual. Esperaba que el semáforo cambiara y alguien venía hacia mí desde la acera de enfrente. Mientras los demás cruzaban la calle en apenas unos segundos, para mí ese mismo recorrido duraba casi un minuto. Las voces parecían ir despacio, los pasos parecían flotar, y durante ese minuto escuchaba el pensamiento de la persona que pasaba a mi lado como si fuera mío. No toda su vida, solo aquello que ocupaba su cabeza en ese instante, una preocupación, un recuerdo, o algo que todavía no se atrevía a decirle a nadie. Frente a mí esperaba una mujer con una bolsa de tela que le colgaba en el hombro. Tenía el celular entre las manos, pero no lo miraba. Miraba el semáforo. La luz cambió. Los dos empezamos a cruzar. El pensamiento de ella apareció dentro de mi cabeza. Espero no volver a encontrarme con Camila en la puerta. Siempre que me ve parada unos segundos antes de entrar, me pregunta, ¿no va a entrar? Y yo siempre termino inventándome cualquier cosa. Que ya voy, que estoy respondiendo un mensaje. Nunca le digo la verdad. Hay días en los que simplemente no quiero cruzar esa puerta. Hay personas con las que me toca trabajar y apenas saludo por decencia. Quizá el otro año empiece a buscar otro trabajo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió. Si no hubiera escuchado sus pensamientos, habría jurado que estaba teniendo un buen día. Eso fue lo último que alcancé a escuchar de ella. Cuando llegué a la otra acera, sus pensamientos desaparecieron de mi cabeza. Los carros recuperaron su velocidad, las conversaciones dejaron de confundirse con mis propios pensamientos. Seguí caminando como si nada hubiera pasado. La brisa fría bajaba desde los cerros orientales. A esa hora todavía podía verse las montañas completas, levantándose detrás de los edificios. Me gustaba ese momento. Volvía a respirar después de pasar un minuto dentro de la cabeza de otra persona. Bogotá parecía respirar distinto. En la esquina una señora sacaba arepas de una plancha humeante, mientras una niña sentada en un banquito plástico abrazaba un peluche casi tan grande como ella. 3 ejecutivos esperaban el desayuno con el café en la mano, mirando el reloj cada pocos segundos. Un hombre pasa en una bicicleta de carga tan pesada que parecía doblar la llanta de adelante. Más adelante, un hombre con un puesto de frutas pelaba un mango con una destreza que solo la daba el repetir ese movimiento todos los días. Un carro mal parqueado tenía detenido un carril entero. Los de atrás no dejaban de pitar. Un muchacho empujaba una zorra cargada de cajas, esquivando los huecos del asfalto sin detenerse. Seguí caminando como si fuera una mañana cualquiera, como si unos segundos antes no hubiera escuchado aquello que esa mujer jamás había dicho a nadie. Una señora llevaba un coche mientras dos niños discutían por quién iba a cruzar primero. Más atrás, 4 muchachos llevaban estuches de instrumentos colgados a la espalda.
Venían hablándose, empujándose, todos menos uno. Él caminaba con ellos, pero parecía ir solo. No respondió cuando los otros soltaron una carcajada. Sin saber por qué, mi mirada se fue hacia él. El semáforo cambió, la gente empezó a cruzar, empezamos a acercarnos y volvió a empezar. El tiempo empezó a estirarse, lo suficiente para escuchar aquello que él todavía no se atrevía a decir en voz alta. Entonces escuché su pensamiento. Claro, por eso esta vez fue ella la que me invitó a salir. ¿Cuántas veces la invité yo y siempre me dijo que no? No fue porque me quisiera. Volvió sin un peso. Ya no tenía a quién más pedirle plata. Y aparecí yo. Debía el arriendo, tenía deudas, necesitaba a alguien nuevo que le creyera. Y ese fui yo. Mientras yo imaginaba un futuro con ella, ella ya estaba saliendo con otro. Solo supo muy bien a quién pedirle la plata. Nunca me quiso. Solo necesitaba un bobo que todavía creyera en ella. Y ese bobo fui yo. Eso fue lo último que alcancé a escuchar de él. Seguí caminando. Lo vi alejarse con el estuche del instrumento colgado a la espalda. Ojalá algún día convierta todo ese dolor en una buena canción. Él siguió su camino, yo seguí el mío. Me faltaban 2 esquinas para llegar. Un domiciliario esperaba el cambio del semáforo apoyado sobre una sola pierna. Con una mano sostenía el manubrio de la moto, con la otra revisaba el celular. Unos pasos más allá una pareja discutía en voz baja. Ella cruzó los brazos, él dejó de hablar. Se quedaron mirando unos segundos. Cuando el semáforo cambió, él le tomó la mano. Ella no la soltó. Él esperó. Con el tiempo había aprendido a reconocerlos. No sabía por qué. Simplemente ocurría. Entre toda la gente siempre había alguien que se desentonaba. No porque vistiera diferente, no porque caminara más despacio. Era otra cosa. Una mirada, una forma de quedarse callado, un gesto que no alcanzaba a esconder lo que llevaba por dentro. La multitud empezó a cruzar. Fue entonces cuando lo vi. No tendría más de 20 años. Llevaba una carpeta apretada contra el pecho. Los demás caminaban mirando el semáforo. Él parecía caminar mirando un problema. Cuando estuvimos frente a frente, volvió a pasar. Para los demás solo eran unos segundos cruzando la calle. Para mí, el tiempo empezó a estirarse otra vez. La ciudad empezó a moverse un poco más despacio. Los pasos parecían suspendidos un instante más de lo normal. ¿Qué va a decir mi mamá cuando le cuente que me gané la beca para estudiar en Alemania? ¿Se va a poner feliz? Siempre soñó con que yo fuera el primero de la familia en llegar a la universidad. Pero apenas sonría, va a pensar lo mismo que yo, que se queda sola. ¿Podría llevármela? No, ni siquiera tengo dónde vivir allá. Ni siquiera manejo el idioma. Tendría que aprenderlo desde cero. Podría, podría llamarla todos los días, mandarle plata apenas consiga trabajo. Pero ninguna videollamada reemplaza un almuerzo con ella. No puedo esconderle esto. No puedo tomar una decisión tan grande sin mirarla a los ojos. Cuando vea su cara, voy a saber qué hacer. Me quedé quieto. El muchacho siguió caminando. Durante un instante estuve a punto de dejarlo ir. Al fin y al cabo no era asunto mío. La gente empezó a pasar a su lado. Una mujer lo esquivó sin mirarlo. Un señor pasó hablando por teléfono. La ciudad siguió moviéndose como si nada hubiera ocurrido. La brisa bajó desde los cerros y me golpeó la chaqueta. Levanté la mirada. El muchacho ya estaba lejos. Cada paso que daba parecía cerrar un poco más esa conversación que todavía no había tenido con su mamá. El semáforo volvió a ponerse en verde.
Los primeros carros arrancaron. Un pito lo sacó de sus pensamientos. Entonces reaccioné, me di la vuelta, corrí hasta el borde del andén. ¡Oiga! Varias personas voltearon. Sí, usted, el de la carpeta. El muchacho se detuvo. Miró hacia atrás, confundido. Respiré hondo. Dígale la verdad. Los carros empezaron a pasar entre los lados. No se quede callado. El muchacho no respondió. Solo me miró unos segundos. Después asintió y siguió caminando. Yo también. No sabía si acababa de cambiar la vida de un desconocido o si acababa de empezar a cambiar la mía. Respiré hondo. Seguí hasta el siguiente semáforo. La ciudad había vuelto a ser la de siempre. La gente caminaba deprisa. Nadie parecía notar que unos minutos antes yo había detenido a un desconocido para gritarle una frase que ni siquiera sabía si le pertenecía. Respiré hondo porque había llegado tarde al trabajo. Al día siguiente salí de la casa a la misma hora. Volví a hablar conmigo mientras caminaba. Doblé la esquina. El mismo semáforo volvió a detenerme y pensé que quizá no volvería a pasar. Me equivoqué. La siguiente vez apareció un hombre de unos 30 años. Venía solo, las manos hundidas en los bolsillos. No miraba el semáforo, miraba el piso. Nos acercamos y volvió a pasar. La ciudad siguió moviéndose, pero para mí el tiempo volvió a abrir un pequeño espacio entre un paso y el siguiente. Entonces escuché, no quiero volver al apartamento. No hay nadie ahí esperándome. Hace 3 días que no hablo con nadie. Hoy tampoco contestó. Ya ni siquiera sé para qué sigo intentando. Estoy cansado, muy cansado. Si hoy no llego, creo que nadie lo va a notar. El pensamiento se cortó. Cuando llegué a la otra acera, su voz desapareció. Lo vi seguir caminando. No, esta vez no, dije. Me di la vuelta. ¡Oiga! El hombre siguió caminando. Corrí unos pasos y dije, espere un minuto. Se detuvo. Volteó despacio. Respiré hondo. No sabía quién era. No sabía qué decirle. Solo salió una frase. No se vaya todavía. Nos quedamos mirándonos unos segundos. No dijo nada. Yo tampoco. Después asintió apenas con la cabeza y volvió a caminar, mucho más despacio que antes.